Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para un chisme jugoso porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a encender la mecha bomba. Enginak Yurek y Tuba Buyukustun, juntos ante las cámaras. Sí, lo escucharon bien. La química que vimos en Kara para Aşk, esa serie turca que nos robó el corazón a muchos, podría estar volviendo a la vida. Y es que desde hace unos días, los rumores no paran de circular. Y bueno, como ustedes saben, yo soy de los que no se quedan con el chisme a medias, así que me puse a investigar, a atar cabos, a escuchar los susurros en los foros y redes sociales, y a analizar cada pista para traerles la información más completa y, por supuesto, las mejores especulaciones. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún chisme, análisis, ni las últimas noticias del mundo de las series turcas. Ya saben, aquí nos gusta estar al tanto de todo, y ustedes son parte esencial de esta comunidad. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, Enginak Yurek y Tuba Buyukustun. La sola mención de estos dos nombres juntos evoca recuerdos de drama, romance y por supuesto, ese encanto innegable que tenían como pareja en pantalla. La serie Kara para Aşk, o Amor de Contrabando como se conoció en Latinoamérica, fue un éxito rotundo. La historia de Elif y Ömer con sus idas y venidas, sus secretos, y su amor incondicional, nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. La química entre Engin y Tuba era palpable, electrizante. Cada mirada, cada gesto, cada escena, transmitía una conexión profunda que traspasaba la pantalla. Ahora, ¿qué es lo que ha desatado toda esta expectativa? Bueno, todo comenzó con algunas pistas sutiles. Primero, un par de publicaciones en redes sociales por parte de personas cercanas a ambos actores, que mencionaban proyectos secretos y sorpresas para el futuro. Mensajes ambiguos, que sembraron la semilla de la esperanza en los corazones de los fans. ¿Recuerdan la emoción que sentíamos cuando esperábamos un nuevo episodio de Kara para Aşk? Pues esa misma chispa, esa misma anticipación, está volviendo a encenderse. Luego, las filtraciones. Ya saben cómo es esto en el mundo del entretenimiento. Las fuentes anónimas, los rumores que corren como la pólvora, y las imágenes tomadas en lugares estratégicos. Se rumorea que ambos actores han sido vistos juntos en reuniones en las que se discutían proyectos. Y aunque no hay fotos directas que confirmen esto, las fuentes son bastante confiables. Estas fuentes, a menudo con contactos privilegiados en la industria, han indicado que las reuniones fueron privadas, lo cual explicaría la ausencia de fotografías. Sin embargo, los detalles de estas reuniones han llegado a oídos de algunos, y la consistencia de la información es lo que alimenta la especulación. Además, varios medios de comunicación turcos con buena reputación han estado publicando notas sobre un posible reencuentro. Estos medios, conocidos por su credibilidad en el ámbito de las series turcas, han mencionado la posibilidad de un proyecto conjunto, citando fuentes cercanas a la producción. Aunque no han ofrecido detalles concretos, la simple mención en estos medios ha sido suficiente para elevar la expectación al máximo. ¿De qué se trataría este proyecto? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Hay quienes dicen que se trata de una nueva serie de televisión, un drama romántico con una historia completamente nueva. Esta opción sería la más natural, considerando el éxito de Kara para Aşk. Una nueva serie les permitiría a Engin y Tuba explorar nuevos personajes, nuevas dinámicas y, por supuesto, deleitar a sus fans con su innegable química. Las especulaciones giran en torno a una historia de amor con elementos de misterio, drama y, por supuesto, ese toque de romance que tanto adoramos. Se habla de posibles escenarios exóticos como el Mediterráneo o incluso localizaciones internacionales, lo que añadiría un atractivo visual a la producción. Los guionistas, según los rumores, ya estarían trabajando en el desarrollo de la trama, buscando una historia que supere las expectativas de los fans. Otros sugieren que podría ser una película para cine, tal vez algo más maduro y con un tono diferente. Una película les permitiría a los actores explorar personajes más complejos y adentrarse en temáticas más profundas. Se especula con la posibilidad de un drama con tintes de thriller, donde la intriga y la tensión serían elementos clave. Esta opción les permitiría demostrar su versatilidad y ofrecer una experiencia cinematográfica de alta calidad.
La idea de ver a Engin y Tuba en la gran pantalla, con una producción cuidada y una historia impactante, es algo que sin duda atraería a un gran número de espectadores. Los rumores apuntan a directores de renombre y guionistas galardonados, lo que aumentaría aún más las expectativas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una campaña publicitaria para alguna marca de prestigio, donde vuelvan a ser la imagen principal. Esta opción sería la más sencilla, pero no por ello menos interesante. Ver a Engin y Tuba juntos en anuncios publicitarios, promocionando productos de lujo o marcas de renombre, sería un deleite para los fans. Además, les permitiría a los actores mantener su presencia en el mundo del entretenimiento y seguir generando interés en sus carreras. Las especulaciones giran en torno a marcas de moda, cosmética o incluso productos de tecnología, que podrían aprovechar la popularidad de los actores para impulsar sus ventas. La química entre ellos sería un factor clave en el éxito de la campaña, y sin duda generaría un gran impacto en el público. Independientemente de lo que sea, la sola idea de verlos juntos de nuevo es suficiente para emocionarnos. Engin Akyurek, con su mirada intensa y su talento innato para interpretar personajes complejos y atormentados. Su capacidad para transmitir emociones con solo una mirada es algo que lo distingue. Recuerden su interpretación de Homer con su vulnerabilidad y su fuerza, un personaje que conquistó a todos. Verlo de nuevo junto a Tuba sería como un reencuentro con un viejo amigo, un personaje que nos hizo vibrar y emocionarnos. Sus fans esperan con ansias que vuelva a encarnar un rol que le permita lucir su talento y cautivar a la audiencia. Tuba Büyüküstün, con su elegancia natural, su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones con una sutileza increíble. Su elegancia, su porte y su capacidad para adaptarse a cualquier papel la convierten en una de las actrices más completas de Turquía. Recordemos su interpretación de Elif, una mujer fuerte e independiente que conquistó a todos con su encanto. Su capacidad para transmitir emociones con sutileza, su mirada penetrante y su talento para construir personajes inolvidables la han convertido en un ícono. Verla de nuevo en pantalla junto a Engin sería una verdadera fiesta para los sentidos. Ambos son actores de primer nivel, reconocidos y premiados en todo el mundo. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones, y su talento es indiscutible. Verlos juntos de nuevo sería una oportunidad única para disfrutar de su arte y de su química en pantalla. La combinación de sus talentos es explosiva, y el resultado final siempre es espectacular. Su profesionalismo, su dedicación y su entrega a cada personaje son admirables, y su capacidad para conectar con el público es innegable. Recordemos que ambos tienen carreras muy activas. Engin ha protagonizado varias series exitosas después de Kara para Aşk, como Sefirin KZ y K, demostrando una vez más su capacidad para cautivar al público. En Sefirin KZ, nos sorprendió con su interpretación de Sankar Efeolu, un personaje complejo y lleno de matices. En K, nos demostró su versatilidad al interpretar a un periodista en busca de la verdad. Sus actuaciones han sido aclamadas por la crítica y han sido muy bien recibidas por el público. Cada proyecto que emprende es una nueva oportunidad para demostrar su talento y consolidar su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Tuba, por su parte, ha seguido trabajando tanto en Turquía como a nivel internacional, participando en proyectos como Cesurbe Güzel y The Ambassador's Daughter, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del país. En Cesurbe Güzel, nos cautivó con su interpretación de Soğan Korluda, una mujer fuerte y decidida. En The Ambassador's Daughter, nos emocionó con su papel de Melek Celebi, una mujer que lucha por su familia. Sus actuaciones han sido elogiadas por la crítica y han sido muy bien recibidas por el público. Cada proyecto que emprende es una nueva oportunidad para demostrar su talento y su versatilidad. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? Creo que es una combinación de varios factores. Primero, la química en pantalla, que ya mencionamos. Hay algo en la forma en que se complementan, en la forma en que se miran, que simplemente funciona. Es esa conexión que traspasa la pantalla, esa complicidad que se percibe en cada escena. Esa magia que solo se crea cuando dos actores tienen una verdadera conexión. Esa conexión es única e irrepetible, y eso es lo que los hace tan especiales. Segundo, la dedicación y profesionalismo de ambos actores. Han demostrado ser personas que se toman muy en serio su trabajo, que se entregan por completo a sus personajes, y eso se nota en el resultado final. Ambos son conocidos por su profesionalismo y su dedicación a su trabajo.
Se preparan a fondo para cada papel, investigan, ensayan y se entregan por completo a sus personajes. Su profesionalismo es admirable y su compromiso con su trabajo es evidente en cada una de sus actuaciones. Y tercero, la conexión que tienen el público. Los fans de Cara para Ask nunca olvidaron la magia de Elif y Homer, y siempre han soñado con volver a verlos juntos. La serie dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores, y la química entre Engin y Tuba fue uno de los factores clave de su éxito. Los fans siempre han soñado con volver a verlos juntos en pantalla, y la posibilidad de un reencuentro es motivo de alegría y emoción. La conexión que tienen con el público es un factor muy importante, y su capacidad para conectar con los espectadores es algo que los distingue. Por supuesto, hay que ser realistas. Nada está confirmado oficialmente. Todos son rumores, especulaciones y pistas sutiles. Pero, ¿acaso no es emocionante soñar? ¿Acaso no es divertido especular sobre lo que podría ser? Y lo más importante, ¿acaso no tenemos derecho a esperar lo mejor? Así que, ¿qué podemos esperar? Pues por lo pronto estar atentos a las noticias. Seguir de cerca las redes sociales de ambos actores y de sus allegados. Estar pendientes de las publicaciones de los medios de comunicación turcos. Y por supuesto seguir este canal, donde les mantendré informados de cualquier novedad. Manténganse al tanto de los rumores y las especulaciones, porque la verdad, amigos, es que todos estamos ansiosos. Es probable que en las próximas semanas o meses tengamos más información. Tal vez se revele el título del proyecto, o se confirmen los nombres de los directores y guionistas. Tal vez veamos algunas fotos del rodaje, o incluso un tráiler. La información podría llegar a través de comunicados oficiales, filtraciones inesperadas o anuncios sorpresa. Es importante estar atentos a todas las fuentes posibles, y no perderse ningún detalle. La espera puede ser larga, pero la emoción es inmensa. Pero por ahora, solo nos queda esperar y soñar. Y sinceramente eso no es nada malo. Soñar nos permite alimentar la esperanza y la ilusión, y la espera nos permite disfrutar de la anticipación y la emoción. La espera es parte del juego y la recompensa siempre es mayor cuando se ha esperado con paciencia. Si este proyecto llega a concretarse, será una gran noticia para los amantes de las series turcas y para los fans de Engin y Tuba en particular. Un reencuentro de esta magnitud, con estos dos actores tan talentosos, es algo que sin duda generaría un gran interés en todo el mundo. La expectativa es alta, y el éxito está asegurado. La combinación de sus talentos, su química en pantalla y el cariño del público harían de este proyecto un éxito rotundo. Y ahora, volviendo al presente, ¿qué nos queda por hacer? Pues, ya llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí, por haber escuchado mis divagaciones y mis especulaciones. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el posible reencuentro de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Ya saben, si les gustó no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es posible este reencuentro? ¿Qué les gustaría ver en este nuevo proyecto? Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes. Compartan sus teorías y especulaciones, y no olviden que somos una comunidad y juntos somos más fuertes. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!